Quizás te han vendido la idea de que la obsesión por triunfar es algo malo, pero las mayores estrellas estaban obsesionados por su sueño, y gracias a esa obsesión fue que llegaron tan lejos. Porque no basta solo con querer ganar, hay una diferencia enorme entre querer ganar y necesitar ganar. La mayoría de personas busca una buena vida, quiere un buen físico, quiere éxito, quiere dinero, quiere respeto, etc. Pero cuando las cosas realmente se ponen difíciles, descubren que solo era un deseo. Y el deseo desaparece con el cansancio, pero el hambre nunca acaba. El hambre permanece cuando el cuerpo pide descanso, cuando la motivación desaparece, cuando nadie cree en ti, cuando los resultados no llegan. Porque hermano, el hambre no nace de las emociones, nace de una decisión. La decisión de que ya no estás dispuesto a conformarte con una vida mediocre. Porque todos nacemos con dos opciones, aceptar la persona que somos o construir a la persona que podríamos llegar a ser. La mayoría nunca hace esa elección de manera consciente, simplemente deja que los días pasen y pasen. Se despiertan, van al trabajo, al colegio, llegan a la casa, miran el teléfono durante horas y duermen. Y repiten el mismo ciclo durante años. Y no porque sean incapaces, sino porque nunca sintieron suficiente hambre como para romper esa comodidad. Porque la comodidad es peligrosa, no porque sea mala, sino porque lentamente te convence de que todavía hay tiempo. Con el típico mañana empiezo, la próxima semana entreno, el próximo año me tomo las cosas en serio, pero el tiempo no espera a nadie. Cada día que pasa estás construyendo a alguien, porque cada mínima acción te va formando poco a poco. Entender que el tiempo es finito aterra, pero también despierta. Porque la pregunta es, ¿te está gustando la persona en la que te estás convirtiendo? Porque algún día mirarás hacia atrás y descubrirás que cada pequeña decisión fue un voto para la persona que eres hoy. Porque nadie se vuelve extraordinario por accidente. Cada campeón fue primero un desconocido. Cada atleta élite entrenó cuando nadie lo observaba. Cada empresario exitoso pasó años sin reconocimiento. Cada persona admirable pasó por un periodo donde solo tenía una cosa: fe. Fe en que el sacrificio de hoy construirá la vida de mañana. Pero esa fe es imposible de mantener si no tienes hambre. El hambre hace que entrenes aunque llueva, hace que estudies cuando tus amigos están perdiendo el tiempo, hace que rechaces placeres inmediatos por un objetivo que todavía no puedes tocar. Y eso es lo que diferencia a quienes sueñan de quienes terminan haciendo historia. Porque el éxito nunca empezó con un resultado, empieza con identidad. No entrenas porque tengas ganas, entrenas porque eres alguien que no negocia con su palabra. No trabajas porque estés inspirado, trabajas porque decides que tu futuro vale más que tu comodidad. Las emociones cambian, la identidad permanece. Y cuando construyes una identidad fuerte, ya no necesitas que alguien te motive. Simplemente haces lo que tienes que hacer. Y todos admiramos a las personas exitosas, pero pocos estarían dispuestos a pasar por el camino que recorrieron para llegar hasta ahí. Las madrugadas, los fracasos, las lesiones, las dudas, los días donde parecía que nada tenía sentido. Ahí es donde nace el verdadero carácter. No cuando sale todo bien, sino cuando nadie te asegura que el esfuerzo valdrá la pena y aún así decides continuar. Porque el hambre de ganar no consiste solamente en vencer a los demás, consiste en vencer cada día la versión de ti que busca el camino fácil. Ese es el combate más importante de tu vida. Y ocurre todos los días, en silencio, sin aplausos, sin cámaras, solo tú. Solo tú y las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Hay algo que nadie te dice cuando decides perseguir un sueño. Tu mayor enemigo no es la competencia, no son las personas que dudan de ti, ni siquiera las circunstancias. Tu mayor enemigo eres tú. Esa voz que aparece cuando estás cansado, la que te dice que por hoy ya es suficiente. Que descanses un día más, que nadie notará la diferencia. Y tienes razón, nadie la notará hoy, pero las pequeñas decisiones nunca muestran su efecto de inmediato. Lo hacen meses después. Un entrenamiento menos, una hora desperdiciada, una excusa repetida. Con el tiempo dejan de ser decisiones y lamentablemente se convierte en tu identidad. Por eso la verdadera disciplina no consiste en hacer cosas difíciles, consiste en cumplir tu palabra. Cada vez que dices que vas a entrenar y entrenas, te conviertes en alguien más fiable. No para los demás, sino para ti, que es lo que más importa. Porque eso tiene un valor inmenso, porque una persona que confía en sí misma es peligrosa. No necesita aprobación, no necesita que la motiven. No necesita que alguien le recuerde cuál es su objetivo. Simplemente actúa. Vivimos en una época donde todo es inmediato. Queremos resultados rápidos, queremos cambiar en semanas. Queremos reconocimiento antes de haber construido siquiera algo digno de admiración. Pero la naturaleza nunca ha funcionado así. Un árbol tarda años en crecer. Una montaña se forma durante miles de años. Incluso el acero necesita pasar por el fuego para hacerse más fuerte. ¿Por qué tu vida debería ser diferente? ¿Por qué crees que puedes construir una versión extraordinaria de ti
sin siquiera haber atravesado momentos difíciles? El dolor no siempre es un enemigo, muchas veces es un maestro. Te enseña la paciencia, la humildad, la resistencia. Te obliga a descubrir capacidades que jamás habrías encontrado viviendo cómodo. Las personas más fuertes no son las que nunca sufrieron, son las personas que aprendieron a utilizar el sufrimiento como combustible. Cada fracaso tiene dos caminos, puedes usarlo como una excusa para rendirte o como una razón para volver más preparado. La diferencia nunca estuvo en el fracaso, siempre estuvo en la respuesta. Pregúntate algo, si nadie fuera a aplaudirte, ¿seguirías haciendo lo que haces? Si la respuesta es sí, vas por buen camino, porque las personas verdaderamente grandes no trabajan por reconocimiento, trabajan porque no soportan la idea de vivir debajo de su potencial. Y ese pensamiento cambia todo. Ya no entrenas para impresionar, entrenas porque respetas a la persona que quieres llegar a ser. Ya no luchas para demostrarle algo al mundo, luchas para poder mirarte al espejo con orgullo. Y cuando entiendes eso, la comparación desaparece. Dejas de competir con los demás y empiezas a competir únicamente contra quien eras ayer. Y esa competencia nunca termina, porque siempre existe un siguiente nivel, un siguiente escalón. Siempre hay una versión más disciplinada, más fuerte, más inteligente, más valiente. La pregunta no es si puedes alcanzarla, la pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio. Porque todos quieren la recompensa, pero muy pocos aceptan el sacrificio. Y ambos siempre vienen juntos, no puedes separar uno del otro. Existe una mentira que destruye millones de sueños. Es pensar que todavía queda mucho tiempo. El tiempo parece infinito cuando uno es joven, pero un día miras hacia atrás y descubres que los años han pasado mucho más rápido de lo que te imaginabas. Las oportunidades que ignoraste nunca volvieron. Las decisiones que evitaste construyeron la vida que tienes ahora. Por eso cada día importa, no porque un día cambie tu destino, sino porque solo un día se convierte en una semana en un mes en un año, y un año termina definiendo tu vida. Las personas exitosas no son perfectas, también sienten miedo, también dudan, también fracasan. La diferencia es que no permiten que esas emociones decidan por ellas. Actúan incluso cuando no tienen garantías, porque entienden algo muy simple: el coraje no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Imagina dentro de unos 10 años, tienes la oportunidad de encontrarte contigo mismo, solo durante unos minutos. ¿Qué crees que pensaría esa versión de ti? ¿Estaría orgullosa? ¿O sentiría que desperdiciaste el talento que tenías? Esa conversación imaginaria puede cambiar tu vida, porque deja de importar lo que opinen los demás. Empieza a importar el juicio de la única persona que vivirá para siempre contigo, tú. Así que nunca subestimes el poder de un buen día aprovechado. Un entrenamiento, un libro, una conversación, una decisión valiente. Mira, pueden parecer cosas pequeñas, pero son las que construyen un destino extraordinario. La grandeza nunca aparece de golpe, se construye en silencio, mientras nadie te mira, mientras nadie cree, mientras nadie aplaude. Y cuando finalmente llegan los resultados, la gente dice que tuviste suerte, porque no vieron las madrugadas, no vieron las derrotas, no vieron las veces que quisiste abandonar y decidiste continuar, porque eso nunca sale en la foto. Pero es justamente ahí donde nace un campeón. No cuando levanta un trofeo, sino cuando toma la decisión de no rendirse. Hoy tienes una elección. Puedes elegir entre seguir esperando el momento perfecto o puedes convertir este momento en el inicio de una nueva historia. Porque el hambre de ganar no consiste únicamente en alcanzar una meta. Consiste en construir una persona que sea capaz de alcanzar cualquier meta. Las victorias llegan y se van. Los récords se rompen, los aplausos terminan. Pero el carácter, ese permanece. Así que deja de preguntarte cuándo llegará la oportunidad, porque el destino rara vez premia a quien espera. El destino premia a quien trabaja, a quien insiste, a quien cae y vuelve a levantarse, a quien entiende que la excelencia no es un acto, es una forma de vivir. Y recuerda esto: dentro de algunos años, la vida que tengas será un reflejo de las acciones que estés tomando hoy. Así que decide con valentía, entrena con intención, aprende con humildad, trabaja en silencio. Y cuando el mundo finalmente vea tus resultados, tú sabrás que todo empezó mucho antes, en el día que decidiste alimentar algo que muy pocos entienden: el hambre de ganar.